Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con muchísima humildad, de antemano les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya lo saben, este programa se basa en una regla y solo una regla, y es decirle a ustedes, la audiencia, siempre la verdad. Siempre. Aunque no nos guste. Por favor, como siempre les pido, pero es importante, no se olviden de suscribirse al programa aquí en YouTube y en Facebook, donde lo vean. Porque de acuerdo a los expertos, que ustedes se suscriban es de suma importancia para el futuro del programa. El primer segmento de este programa, que considero va a ser muy especial. Hoy le voy a dar inicio a una serie que les anuncié hace un tiempo. Una serie de entrevistas que todavía no estamos seguros si van a ser bimensuales o mensuales. Todavía se los anunciaremos en el próximo programa porque por lo menos van a pasar 2 semanas o más entre cada uno de la serie, pero es únicamente para estudiar y investigar bien el contenido de los programas de la serie. Tendremos en esa serie una entrevista con mi buen amigo, alguien a quien yo respeto muchísimo y he llegado a tenerle mucho cariño como amigo y como persona, el doctor Humberto Belli Pereira. La serie de entrevistas con él no van a ser políticas, así que no esperen comentarios relacionados con la actualidad. Esto es como personas que somos profundamente respetuosas de la verdad histórica. Queremos esclarecer la historia de nuestra linda Nicaragua, porque ha sido enormemente tergiversada con mitos, mentiras y engaños. Sin tomar bandos, objetivamente, vamos a refutar los mitos de nuestra historia y a recalcar la verdad. Eso es importantísimo, sobre todo para los jóvenes. Esto lo hacemos para crear un ambiente verdaderamente claro y objetivo, sobre todo para ustedes los jóvenes, que tomen decisiones de su futuro conociendo la verdad histórica, no los mitos, los inventos. Son los jóvenes, son ellos los que han sido usados, y ese uso es a base de mitos y engaños que se han promovido por razones políticas y otras razones, de tal forma que contribuyeron y siguen contribuyendo al enorme derrame de sangre y pérdida de vida totalmente innecesarias. Hoy vamos a cubrir la parte de nuestra historia relacionada al buen indio y al malvado español salvaje. Buenos días, mi buen amigo y profesor, como le digo. Bienvenido nuevamente al programa al cual usted ha estado muchas veces, Una Hora con Álvaro Somoza. Me gustaría pedirte, Humberto, si fueras tan gentil, de darnos una corta introducción de este segmento, el buen indio y el mal español, o como le llamamos,
introduciendo el segmento para que los jóvenes y la audiencia entienda. Luego de la introducción, tengo una serie de preguntas para ti, de tal forma que la audiencia se vaya satisfecha con las aclaraciones de la historia. Adelante, doctor. Bueno, se trata del mito que lo mencionas en el tema, que es tan extendido de que América estaba poblada por indios que vivían relativamente pacíficamente, felizmente, y de repente vinieron los españoles y fue el desastre total. Los esclavizaron, casi los exterminaron y los sometieron a una tremenda opresión. Y es cierto, y si bien es cierto que introdujeron el cristianismo, esto fue a punta de espada. Y entonces el mito presenta una visión idílica de los indios y una visión bien negra de los españoles, como interesados únicamente en explotar, en saquear, en destruir, sin ver las cosas sumamente positivas que trajeron. Ambas partes del mito están llenas de mentiras. No era cierto la vida de los indios tal y como la ponen, y nos vamos a referir a eso en más detalle, y obvian las bendiciones y aspectos muy positivos que trajo la conquista española. Así que pues de eso se trata, de poner las cosas en su realidad y combatir esa versión que se da en las escuelas, tanto nicaragüenses como incluso en algunas de Estados Unidos, donde se presenta la llegada de Colón como una tragedia. Por eso han quitado tantas estatuas de Colón, porque representan como un día nefasto. En Nicaragua ahora, antes se le llamaba el 12 de octubre Día de la Hispanidad o de la Raza. Ahora le han cambiado el nombre por Día de la Resistencia Indígena, lo cual también es otro mito al que nos vamos a referir. Así es, muchísimas gracias, Humberto. Hombre, vos fuiste ministro de Educación para 2 gobiernos durante los años que se reiniciaba la democracia, el gobierno de reconciliación de doña Violeta y el gobierno de Arnoldo, una parte por lo menos de ese gobierno inicialmente. Me imagino que en esos tiempos tuviste que lidiar mucho con los textos y la cobertura histórica que había en las escuelas de Nicaragua. Textos completamente politizados donde metían este mito de la España opresora, del imperialismo yanqui, destructor de Nicaragua, y enseñaban a los niños a contar sumando granadas y sumando rifles. Eran textos totalmente politizados y militarizados. Nosotros los sustituimos por unos textos que le llamamos azul y blanco, donde tratamos de, con la ayuda del doctor Romero, que es especialista en historia, dar una versión más objetiva de lo que fue la conquista y de lo que fue la historia de Nicaragua en general. Y yo traté también con mi libro de Buscando la Tierra Prometida de dar una visión equilibrada y objetiva de lo que ha pasado en nuestra historia. Yo quisiera dirigirme en este instante solo por un momento. Aquí está el libro del doctor Belli. Este libro lo leí hace un par de años o quizás más cuando salió y se los digo honradamente, lo leí por la parte que concierne a mi familia y lo que más me fue muy grato fue la objetividad con que aquí no vino Humberto a lavarle la cara a los Somoza, bajo ningún punto, con todas las cosas objetivas. Me intrigó leer atrás los comentarios del doctor Ernesto Cruz, del doctor Ernesto Fernández Holman y del ex canciller Norman Caldera. Y el comentario principal es que esto es uno de los libros más objetivos que han leído. Buscando la Tierra Prometida es un libro que le recomiendo a todos. Humberto sabe que él ni me ha pedido ni yo lo estoy haciendo para promover, pero la educación es importante y aquí hay mucha educación, incluso para mí que ya lo voy, no puedo decir
con todos los puntos y comas, lo he leído todo de cabo a rabo, pero una cosa es interesante para que se den cuenta los jóvenes. En la bibliografía de este libro atrás, donde están todas las fuentes que usa el doctor Belli para escribir este libro, aquí hay más de 300 libros. Más de 300. Yo estoy seguro que no los ha leído todos de cabo a rabo, pero basta el volumen de investigación para darte cuenta que esto es una gran obra de histórica de Nicaragua. Así que lo felicito, doctor. Miren, hace como 2 años, por ahí del 2020, más, quizás 2022, hubo alborotos y toda clase de disturbios en todos los Estados Unidos. Y me llamó la atención que fueron derribadas en muchas ciudades en los Estados Unidos y también en países alrededor del mundo varias estatuas de Cristóbal Colón, casi convirtiéndolo en una persona mala. En California, una de ellas estaba en el vestíbulo de la Cámara de Representantes del Estado de California. Fue removida por decisión de los propios diputados estatales de California. ¿Qué significa ese rechazo, doctor, de Colón? ¿Qué motiva a estos personajes que teóricamente son educados? Casi la mayor parte de los diputados o representantes estatales son graduados de universidades. ¿Qué significa esa blandenguería de dejarse oprimir por quienes tengan otros intereses que los motiva con esta filosofía progresista e izquierdista que votan estatuas de ese tipo? ¿Nos puede explicar eso un poco? Sí, hay 2 razones, Álvaro. Una es la ignorancia, no conocer bien la historia, por más que hayan estudiado, posiblemente lo han hecho con textos bien sesgados, bien interesados en promover la leyenda negra. Y por otro lado es el odio que la izquierda tiene hacia la iglesia, hacia el cristianismo, hacia la civilización occidental. Lo que trajo Colón a América Latina, a América en general, fue el cristianismo y los valores occidentales del Estado de Derecho y la cultura occidental. Y la izquierda detesta la cultura occidental, en parte por su contenido cristiano, y eso lo lleva a distorsionar la visión de América. También influye mucho el marxismo. El marxismo es una ideología que divide al mundo en oprimidos y opresores, y no salen de esa dicotomía. Entonces el opresor fue el Imperio Español y el oprimido el pobre indio, lo cual es totalmente reñido con la realidad. Y me iba a referir precisamente que la visión del indio que viene a ser aplastado por el español es completamente falsa. El indio, en primer lugar, era aplastado por los propios indios. El peor enemigo de los indios eran los indios. Los indios eran víctimas de imperios como los aztecas, que salían a cazar indios de la periferia para llevarlos a sacrificar a Tenochtitlán, la capital de ellos. Sería bueno que, yo le recomiendo mucho a la audiencia, que si tienen la oportunidad vean la película de Mel Gibson, Apocalipto. Ahí refleja con mucho realismo lo terrible que eran estos ataques a las tribus, lo terrible que eran esos sacrificios humanos masivos, donde en un solo día mataban miles de inocentes, niños, mujeres, hombres, que le cortaban la cabeza, le sacaban el corazón. Y esa es una práctica terrible que también se dio en Nicaragua. Los chorotegas, cuando tenían crisis, sequías o algún problema, tiraban mujeres y niños y otras víctimas de sacrificio al cráter del volcán Masaya. Esto fue bien documentado por la doctora Frances Quincho Tijerino, una historiadora nicaragüense, y por muchos otros historiadores. Es decir, la vida de los nativos no era nada feliz. Había muchas guerras intertribales. Habían las famosas guerras floridas, donde se atacaban unos a los otros para llevar víctimas de nuevo a los sacrificios. También han sido documentados por antropólogos tan serios como Eric Wolf,
que estas tribus eran víctimas de la borrachera crónica. El fermento del maíz era muy común, había mucha borrachera, había mucha violencia, vivían en el neolítico, en una gran ignorancia, y aunque sea sorprendente, muchas de las tribus que poblaban Nicaragua eran caníbales. A veces se vendían en los tiangues, que eran los mercados, se vendían niños para ser consumidos. Es decir, que no vengan con la idea de que era un mundo sin opresión, un mundo feliz. Al contrario, era una realidad terrible, atrasada. Puede tener algunos aspectos evidentemente positivos, como arquitectura maya, la arquitectura azteca, la desecación de ríos, pero eran unas culturas tremendamente opresivas y víctimas de un culto siniestro a unos dioses que eran sedientos de sangre y además que no eran racionales. El ser prehispánico no pensaba que debía ser virtuoso para ganarse algún premio, sino que todo dependía del azar de la naturaleza, de los amuletos, de las supersticiones. Es decir, esa es una primera parte del mito, ¿no? Esa es parte de lo que te quería decir, porque yo aquí leyendo tu libro me di cuenta que según Bartolomé de las Casas dijo que la población de Nicaragua se redujo de 2 millones a medio millón. ¿No constituye eso una prueba de genocidio español? Porque si esas cifras son correctas, claro está que eso fue una barbaridad. ¿Qué me dice de eso, doctor? Hubo una disminución demográfica porque los europeos trajeron con ellos virus a los que no estaban acostumbrados los indígenas. La mortalidad de las tribus indígenas era muy alta y habían pasado pestes anteriormente. Ahora, con respecto al caso de Fray Bartolomé de las Casas, que es un español, un sacerdote que se indignó cuando vio algunos abusos que realmente hubieron contra los indios, llegó a hacer ciertas historias exageradas para motivar la ayuda de la corona a que los indios no fueran maltratados, y lo logró. Pero ese dato que da sobre Nicaragua, por ejemplo, de 2 millones que se reducen a medio millón, implica saber que en Nicaragua habían 2 millones de indios. ¿Y cómo lo vamos a saber en esa época que no habían censo? En esa época que no habían carretera, en esa época que los indios estaban metidos en las montañas, en distintos lugares, aislados. Si hoy es bien difícil llegar a saber cuántos millones de habitantes hay en Nicaragua y se necesitan miles de encuestadores, ¿cómo iba a saber Fray Bartolomé de la Casa la población del país? Esos son pues recursos un poquito demagógicos, bien intencionados para sacudir la conciencia, pero que no tienen ningún fundamento científico. Ese es algo interesante porque yo físicamente me puedo imaginar lo que ha de haber sido, por ejemplo, movilizarse. Tuvieron que haber ido en senderos que no tenían un equipo mecanizado para hacer carreteras o caminos. Entonces el ser humano se movía por senderos hechos por diversas personas que transitaban ahí, pero yo no veo cómo pueden haber mantenido un dato de esa magnitud. Se dice también que la propagación del cristianismo en América se logró a la fuerza, a punta de espada. Yo no creo que eso. Tengo una pregunta que hacerte más adelante, pero ¿qué tan cierto es que obligaban a esta gente, a los indígenas, a adoptar el cristianismo? Dicen el lenguaje jurídico falso de toda falsedad. Hubo una reunión de teólogos en Salamanca con el famoso jesuita Vitoria, donde analizaron la legitimidad de esclavizar a los indios. Llegaron a la conclusión que era ilegítimo, que no los podían privar de sus tierras, que tenían que respetarlos, aunque sí había la obligación de evangelizarlos, e insistieron que la evangelización y la conversión solo se puede conseguir voluntariamente.
La religión cristiana se expandió muy rápido por varias razones. Una es que tenía grandes diferencias y al mismo tiempo grandes similitudes con las religiones indígenas. Una de las diferencias es que los dioses indígenas eran dioses crueles, sanguinarios, impredecibles, irracionales, mientras que el Dios que presentaron los misioneros, el Dios cristiano, era un Dios que es amor, perdonador y que no hace distinción de personas, ama a todos por igual. Eso llegó bastante al corazón de los indígenas. Y luego había una similitud. Los indígenas eran muy aficionados a los sacrificios, creían que el sacrificio era indispensable para aplacar la ira de los dioses y para expiar las penas, los pecados. Entonces los misioneros les explicaban a los indios que Cristo era Dios encarnado, Dios había venido a la tierra en forma de Cristo, Cristo había sido crucificado, sacrificado, precisamente para pagar por los pecados de la humanidad, y ese sacrificio del Hijo de Dios era tan valioso que así ya innecesario ya seguir con sacrificios de hombre. Entonces la religión cristiana calzó muy bien en la psiquis indígena y fue aceptada con bastante profundidad, bastante entusiasmo. Y lo que más expandió, sobre todo en Mesoamérica, la aceptación del cristianismo fue la aparición de la Virgen al indio San Diego en 1521, la aparición de la Virgen de Guadalupe. El que se le haya aparecido a la Virgen de Guadalupe a un indito tuvo un impacto sísmico en la población aborigen de México. En solamente 10 años se convirtieron más de 8 millones de indios al culto. Y es un culto, podrá tener aspectos de medio superstición o algunos aspectos primitivos, pero es un culto genuino, hay un amor verdadero, se desarrolló a través de toda América, hacia la Virgen María, hacia la Virgen de Guadalupe. Es decir, fue una expansión que jamás se hubiera podido lograr por la espada. Quienes trataron de imponer su religión por la espada fueron los musulmanes, pero no el cristianismo. Yo acabo de estar en México hace poco y precisamente fui a ver el propio sitio donde se apareció, porque está la iglesia enorme donde van los turistas, pero tenés que subir unas escalinatas hasta llegar al propio punto donde se hizo la aparición. Y es impresionante. Se ve que con los temblores que han habido, qué sé yo, está toda cuarteada la iglesita y veo el tamaño de esa iglesita. Tal vez alcanzan unas 60 personas, 70 personas máximo. Pero es impresionante cómo la gente cree. También leí bastante de Fernando Victoria, creo que de Salamanca. Es un historiador impresionante. Me llama la atención porque todo lo que este hombre ha probado ser hechos. Me pregunto yo, ¿quiénes son, Humberto, las personas o movimientos políticos que promueven estas disyuntivas que la iglesia usó la fuerza para promover la palabra de Dios? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿siguen siendo intereses personales o políticos? Sí, este es un mito que comenzó a fraguarse muchos siglos atrás. Desde el siglo XV, XVI, XVII, los protestantes, había un enorme odio entre protestantes y católicos, y los historiadores protestantes trataron de presentar una idea nefasta, negra, de la expansión del cristianismo en América, precisamente porque tenían mucho odio a España. Y luego vino la historiografía marxista, interesada en presentar a unos indios aplastados y oprimidos por el Imperio Español, y llegaron por ejemplo, a hacerse libros como el de Jaime Willock sobre la resistencia indígena de Nicaragua, lo cual es otro mito que podríamos abordar con más detalle, porque resistencia indígena hubo poquísima. Incluso muchos de los indios se voltearon contra los otros indios para ayudar a los españoles, como pasó con Hernán Cortés. ¿Por qué tuvo tanto éxito Hernán Cortés, que apenas llevaba 600 españoles contra el gran ejército de Montezuma, que sumaba quizás 80,000 soldados? ¿Por qué tuvo éxito Cortés?
en parte por su habilidad, pero gran parte porque se le unieron a él los indios tlaxcaltecas y olmecas, quienes padecían las cacerías que hacían los aztecas, odiaban a los aztecas por la opresión en que los tenían sometidos y se unieron masivamente con Cortés. Es decir, más bien se levantaron a favor de los españoles en esa parte de Mesoamérica. Y si vemos la historia de Nicaragua, aquí, la resistencia indígena fue mínima. El encuentro de Diriangén, la famosa batalla de Diriangén con los españoles, no causó a los españoles una sola baja, fue una escaramuza. Y luego a partir de eso reinó prácticamente sin mayor interrupción la paz a través de los siguientes siglos de la colonia. Sí, Coronel Urtecho ha comentado, que fue un gran conocedor de nuestra historia, que los indios fueron los mayores beneficiarios de la paz que trajeron los españoles, porque antes vivían llenos de temor, llenos de inestabilidad, ¿no? Así que parece que la historia que presentan es como al revés. A los blancos lo llaman negro y a los negros lo llaman blanco. Eso lo vivimos todavía en el mundo moderno del día de hoy. La desinformación es el arma primordial de los que quieren cambiar la historia para sus beneficios egoístas. Hombre, tuve una experiencia hace unos años, tuve la oportunidad de ir a Guatemala y visité un pueblito que se llama Chichicastenango. En ese pueblo me intrigó ver, en el tiangue que andábamos caminando estaba la entrada a la iglesia católica, y así como entraba yo a orar ante mi Dios Jesucristo y a persignarme de ver tanta belleza a mi alrededor, yo había volado en mi avioneta y siempre le daba las gracias al Señor de haber llegado sano y salvo. Me intrigó ver que junto con los feligreses católicos también entraban indígenas del área de Chichicastenango, muchos de rodillas, y llevaban a la misma iglesia, llevaban unas latitas con unas agarraderitas como de mecate o de metal, y la usaban como incienso. Tenían unas florecitas que le pegaban fuego y de rodillas caminaban. Y el padre dio misa y esta gente participaba, no comulgaban y no hacían las cosas que nosotros hacemos, tenían su propio culto, su propio forma de adular a su Dios, me imagino yo. O sea, al templo entraban católicos y paganos, y los padres no objetaban. ¿Qué me decís de eso? Uy, te perdí. Repítame, por favor. Me decía que los padres no estaban. No objetaban. Los padres católicos estaban, el padre dio misa, nosotros recibimos la Santa Comunión y más en la parte trasera, porque no querían de rodillas llegar hasta el altar, pero la parte trasera de la iglesia tenía por lo menos una o dos docenas de estos indígenas de rodillas con sus latitas echando el incienso. O sea, hay una... Sí, es una demostración de lo mucho que arraigó la fe en las masas latinoamericanas. Es una fe que tiene sus defectos, que a veces no se traduce en una moralidad muy intensa, pero es característica a lo largo y ancho de toda América Latina. Nadie puede, basta, los nicaragüenses hemos visto, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, el Santo Entierro, la gritería, la devoción a la Virgen y la devoción a Cristo caló profundamente en América Latina y particularmente entre los indígenas aún más que entre los mestizos. En ese momento yo andaba con unos guatemaltecos, andaba viendo cosas de ganadería, y me dio una enorme paz y tranquilidad, un sentido de tolerancia de ambos creyentes.
y un sentido de respeto. Había una libertad completa de ambos grupos sin ofender el uno al otro. A mí me encantó, independiente de que estaban alabando a su... Además, Álvaro, otro factor que favoreció mucho la expansión del cristianismo y la aceptación de los españoles fue el esfuerzo humanizador que hicieron los misioneros y también algunos otros delegados de la corona. Por ejemplo, en los indios guaraníes, en el Paraguay y en el norte de Argentina y esa zona, es famoso cómo las misiones católicas los evangelizaron, los civilizaron, los enseñaron a cantar, y se desarrolló algo muy emocionante que lo refiere incluso un autor agnóstico como Mario Vargas Llosa, diciendo cómo el catolicismo levantó tremendamente el nivel cultural de esos indígenas y los protegió contra los ataques de los banderantes, gente que llegaba a atacarlos y a saquearlos. Porque es cierto que hubieron españoles inescrupulosos y portugueses también que buscaban explotar a los indios. En Nicaragua sucedió, el caso clásico, el de los hermanos Contreras, que trataban de exportar indios, esclavizar indios para llevarlos a Perú, cosa que lo prohibió la corona con las leyes nuevas en 1524. Pero ellos trataron de seguir haciéndolo. El obispo Valdivieso los denunció ante la corona, le ordenó a la corona parar eso, y entonces en represalia asesinaron al obispo, que también es otro aspecto de la historia latinoamericana muy hermoso, y es que cómo la iglesia fue la gran defensora de los indios, cómo daban su vida los misioneros franciscanos y de otras órdenes en circunstancias muy difíciles, donde no habían hoteles, había muchas pestes, muchas dificultades, y para evangelizar a los indios y enseñarles artesanías nuevas, enseñarles a leer, enseñarles a escribir, enseñarles moral. Es decir, hicieron una labor extraordinaria que también la leyenda negra no lo ve. Es una labor civilizadora de primer orden. Eso, incluso, de vuelta, no metiéndonos a la parte política presente ni nada, eso lo ves hoy en día, donde hay abusos de mujeres por maridos, de niños por padres que abusan. La iglesia siempre ha sido una influencia ecuánime y muy cristiana. Yo me imagino que porque hay indiscutiblemente hasta evidencia de muchos conquistadores que abusaron y explotaron a los indígenas. Eso existe en todas partes del mundo, no solo en Mesoamérica. Pero vos dijiste algo en tu libro que me llamó la atención, que es lógico. El español necesitaba del indígena para mano de obra. Es así, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay versiones de que los españoles quisieron exterminar o causaron un genocidio entre la población indígena, lo cual es absurdo, porque como vos decís, lo tengo en mi libro, había escasez de mano de obra y los españoles querían preservar mano de obra indígena. Y también hay otro aspecto que es obviado, y es que a diferencia de los imperios ingleses, holandeses, franceses, el español fue el único imperio que buscó integrar a los indios, no solamente a la religión cristiana, sino a su propia sociedad, y mezclarse con ellos y crear una nueva raza, la mestiza, una nueva etnia. Esto no ocurrió en las otras conquistas. Por ejemplo, los ingleses, cuando conquistaron el sur del África, esclavizaron a los negros y establecieron el sistema del apartheid, completamente segregados los negros de los blancos, no se podían ni juntar. Luego en Estados Unidos, cuando llegaron también los mismos conquistadores holandeses, ingleses y algunos alemanes, a los indios no los evangelizaron ni los integraron a la sociedad, los apartaron a las reducciones y mataron a muchísimos. Eso fue muy distinta la conquista protestante que la conquista católica.
los metieron a reservas aquí. Todavía crean un problema enorme. Uno de los grandes problemas, el resultado de esas prácticas aquí en los Estados Unidos es que la población indígena nativa de los Estados Unidos tiene uno de los más altos niveles de alcoholismo por la frustración y la tristeza de cómo fueron tratados los indígenas en América del Norte. Y si me permitía al respecto, Álvaro, hay una cita un poquito larga, pero tan hermosa, de este famoso historiador Arnold Toynbee, que viendo este fenómeno escribió, voy a leerlo porque vale la pena. Dice, la conversión forzosa y abrupta de los americanos llevó la nueva religión impuesta al corazón de ellos y a que la hicieran propia. Una de las consecuencias fue superar la barrera que originalmente existía entre conquistadores y conquistados. La comunidad de religión abrió la puerta para los matrimonios interraciales y las dos sociedades se fundieron en una, en la cual el marco era occidental, pero una buena dosis de vino indio había sido vertida en botellas occidentales. La secuela fue diferente y menos feliz en las sociedades no occidentales que cayeron bajo la influencia del dominio francés, holandés y británico. Aquí no hubo un intento de impartir o recibir nada más que el lado secular de la civilización occidental. Los nativos se vieron gradualmente alienados de sus propias culturas, sin jamás llegarse a sentir que la cultura occidental que adoptaran progresivamente se convirtiese en la suya propia. El resultado fue un cisma en la sociedad y un cisma en el alma. Y eso explica en gran parte ese problema del alcoholismo, ¿no? El no haber sido integrado fue una tragedia. Y en eso debemos de darle reconocimiento pues, al Imperio Español y su apertura, porque a diferencia de las otras conquistas cuyo objetivo era fundamentalmente o exclusivamente comercial, la conquista española tenía intereses comerciales obviamente, pero también tenía un enorme afán misionero, crear una nueva sociedad cristiana, y deliberadamente la corona fomentó las uniones raciales, los matrimonios mixtos. Cortés se casó con una india. Corona pasó una ley al respecto. Sin embargo, en la sociedad anglosajona eran prohibidos los matrimonios interraciales. En Estados Unidos fueron prohibidos hasta el siglo pasado. Es muy cierto eso. Hombre, no metiéndonos a la política actual, pero el gobierno sandinista declaró el 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, como vos dijiste a la apertura del programa, en lugar del Día de la Raza y de la Hispanidad. ¿Cómo se llamaba antes de que estos comenzaran a tergiversar las cosas? ¿Cómo en 1600, 1700, cómo se referían al 12 de octubre? Bueno, tan atrás no te lo podría responder. Como vos dijiste, se le ha llamado Día de la Hispanidad desde hace mucho tiempo. Y una cosa curiosa es que el Día Nacional de España es el 12 de octubre. O sea, España consideraba a América no tanto una colonia como una extensión de la propia península ibérica. Había bastante unión y el término Día de la Hispanidad celebra una nueva cultura indohispánica que fue cantada por Rubén Darío y que fue un avance civilizador del cual deberíamos de sentirnos orgullosos. Ojalá que algún día volvamos a rescatar el término Día de la Hispanidad. También para los cristianos puede ser Día de la Venida de Cristo a América. ¿Qué más beneficio pudo haber traído a Cristóbal Colón en sus navíos que haber traído el Evangelio, la Biblia, la creencia en Cristo? Para quien es cristiano, eso vale más que todas las otras cosas. El que no es cristiano no tiene la misma percepción, pero al menos debe reconocer que ese cristianismo es un elemento civilizador que trajo enormes beneficios culturales y humanizantes al pueblo latinoamericano. Así es. Hay mucha falsedad en la política
yo no, de vuelta, no queriendo meternos a las actuaciones recientes, pero indiscutiblemente las sociedades indígenas eran altamente violentas entre sí. Como vos bien dijiste, el indígena tenía que protegerse más bien de otros indígenas y no del español que vino, porque claramente el español vino con la religión católica a tratar de promover ese cristianismo. Yo quisiera decirle a la audiencia, y tal vez tú le puedes dedicar un poquito solo, que la próxima vez que tengamos el próximo programa de la serie de desmitizar las falsedades, vamos a cubrir, si no un poco más de esto, ¿cuáles otros tópicos tenés pendientes? Bueno, vamos a cubrir el tema de la independencia, vamos a cubrir el tema de la guerra civil nicaragüense, el conflicto entre liberales y conservadores, las intervenciones de Estados Unidos, la guerra constitucional, el caso de Sandino, el caso de la dinastía somocista, donde también hay que dilucidar muchísimos mitos, y luego podemos abordar también algo más cercano al presente, la revolución sandinista y el caso concreto del uso de la teología de la liberación para justificar la revolución, que es un capítulo muy interesante que pocos conocen, y tener una visión objetiva de lo que fue o significó la revolución sandinista para Nicaragua. Excelente. Bueno, Humberto, como siempre, te has lucido con tu enorme conocimiento. Te agradezco la presencia y quiero que la audiencia esté clara que vamos a hacer por lo menos media docena, si no más, de estas programas con el doctor Humberto Belli Pereira, y espero que nos escuchen. Humberto, muchísimas gracias. ¿Algunas otras palabras que quieras decir para cerrar? Sí, esta presentación la estoy sacando en artículos en el diario La Prensa. Este lunes salió lo relativo a los indios, al indio supuestamente feliz. El lunes que viene va a salir un pequeño ensayo sobre el Imperio Español. Luego lo voy a juntar y están disponibles para toda la audiencia, como estuvo disponible en mi anterior ensayo sobre Sandino y la intervención norteamericana de 1926. Si me lo piden a mi correo electrónico, pues yo con mucho gusto se los voy a enviar. Perfecto, muchísimas gracias, Humberto. A la audiencia le digo, el programa va a seguir, pero le queremos agradecer al doctor Belli por todo su esfuerzo y conocimiento. Es indiscutiblemente, independiente de que sea mi amigo, es fantástico descubrir la verdad y la realidad para educarnos más. Eso, la educación es la licencia que tenemos los seres humanos para poder convivir sin violencia y sin estar atados a las barbarias que hemos estado atados en los últimos, qué sé yo, en el último siglo quizás. El segundo segmento está titulado La izquierda mundialmente viene en claro descenso. Eso creo que es algo muy importante. Yo quisiera decirle a la audiencia, este ya es un segmento independiente de la serie con el doctor Belli. Decía el libertador de la esclavitud en Estados Unidos, el muy simpático presidente americano Abraham Lincoln: nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Los resultados muestran que la centro derecha reforzó su mayoría en el Parlamento Europeo recientemente. El Partido Popular Europeo ha obtenido la victoria en los comicios para la Eurocámara, por delante de los socialistas y demócratas.
que habían sido mayoría. Estamos viendo cómo la izquierda va perdiendo país por país en Latinoamérica. Probablemente la derecha aquí en los Estados Unidos gane con la elección de Donald Trump en noviembre. O sea, estamos viendo que la izquierda y sus fracasos están llegando a su fin, por lo menos en esta ola. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Pero como dijo el presidente Lincoln, no podemos seguir engañando a todo el mundo todo el tiempo, porque eventualmente la gente se está dando cuenta, y es particularmente verdad ahorita con los africanos americanos que se están dando cuenta que los demócratas los han estado usando. Nuestra oportunidad como oposición antisandinista, debido a la afinidad con los de la derecha nicaragüense, se abre una puerta para hacer todo lo humanamente posible hasta lograr que esa nueva fuerza europea nos ayude, empezando por la declaración de ilegitimidad de la dictadura Ortega Murillo. Ustedes han escuchado los rumores que parecen ser verdad, que el general Humberto Ortega, hermano del dictador, quien a su vez fue un enorme criminal en los años 80, falleció en Nicaragua en manos de la dictadura, su hermano y su cuñada. Es más, me dicen los informes que yo he recibido y no tengo pruebas. Acuérdense que aquí se dice la verdad. Solo son informes que he recibido esperando confirmación, que tuvo un argumento con el hermano, con la cuñada, y se lo llevó la policía al hospital militar. Extrañamente no se lo llevaron al hospital Vivian Pelas, que el Metropolitano está a menos de 2 kilómetros de su casa, sino que se lo llevaron hasta allá por Plaza España, donde está el nuevo hospital militar. Eso llama la atención, porque además me han dicho que no le dieron asistencia médica, lo metieron a un cuarto y que solo entraban o lo veían policías, pero ninguna enfermera ni ningún médico. Y aparentemente, eventualmente falleció. Eso es, de vuelta, lo que me informan. No tengo prueba del respecto, pero dicen que tienen detenida a 2 enfermeras para que no puedan hablar. Y entiendo yo que hay reuniones espesas en Costa Rica referente a este asunto. Es indispensable conseguir los apoyos necesarios para lograr volver a la democracia en nuestro país. Pero ejemplos como esto de Humberto Ortega, que aunque con todo respeto al señor, estamos contentos que el señor se lo haya llevado, indiscutiblemente es necesario ir depurando al país de personajes que han hecho tanto daño. Un querido amigo mío me envió un artículo donde enumera 5 cosas que hacemos y que hemos perdido al perder la democracia en Nicaragua. Perdimos la pluralidad, la diversidad y el diálogo honesto. Perdimos todo respeto y sometiéndonos a vivir bajo las leyes de nuestra Constitución. Perdimos la transparencia y la rendición de cuentas. Perdimos la especialización técnica en temas estratégicos. Perdimos toda posibilidad de cambiar el rumbo del país con el voto popular. Tenemos, por ende, que denunciar la identidad de una oposición que se quiere hacer pasar como de derecha o como líderes liberales. Sin embargo, cohabitan con sandinistas no arrepentidos, queriendo subirse al tren de la democracia
para volver al mismo chantaje, desinformación y engaño. Abusos y demás que ya vimos, ya fuimos partícipes en la destrucción de la democracia como víctimas que fuimos durante los años 90 a 2006, que el sandinismo eventualmente, a base de chantaje, volvió al poder. ¿Cómo es posible que volvamos a permitir eso? Volver al poder diabólico sandinista. Desde ya les advierto, esta gente está haciendo intentos desesperados para engañarnos nuevamente. ¿Por qué? Un amigo mío aquí en Miami me protestó hace un par de meses. Hombre, vos le atacás demasiado al MRS, dejale de poner atención. ¿Saben por qué lo hago? Porque son los sandinistas no arrepentidos de su pasado. Jamás han dicho. ¿Quién ha escuchado a la Dora María decir me arrepiento de haber hecho los crímenes que hice? A Luis Carrión venir a decirle al público siento mucho por los que he matado injustamente. A ninguno de ellos. Pero siguen queriendo ser los líderes de un movimiento para volver, porque ellos mantienen que el veneno son los Ortega, pero que el sandinismo es fantástico. Eso no es verdad. Y yo por lo menos no voy a permitir. Hay indicios que algunos engañados al fin han entendido e intentan guardar distancia con sus socios sandinistas, no arrepentidos, como sus testaferros políticos, con un aparato mediático y con muchísimo dinero, quienes serán buenos en sus labores, tales como Carlos Fernando Chamorro, 100% Noticias, La Mesa Redonda, entre otros. Han saltado declarando que la lucha no es ideológica y que no hay evidencias de que el pueblo es principalmente de centro o de centro derecha. Fíjense ustedes, al respecto quiero aclarar sobre lo que se refiere a la ideología. Es más, esta mañana aquí en este programa tuve una discusión con un amigo mío y yo le dije estas frases. La clave del liberalismo se basa en un principio, es la libertad del individuo. Ahí está. No hay mucha filosofía que estudiar. Dale libertad al ser humano y obviamente ya como plataforma política, dale al pueblo el derecho de desarrollarse sin obstáculos políticos de los gobiernos. No podemos dejar de basarnos en la evidencia de lo acontecido en los 80 y bajo ningún punto, ninguna circunstancia se debe repetir, pues dejaron un país bañado en sangre de hermanos. No fuimos invadidos por los rusos o los chinos. Hermanos nicaragüenses fueron engañados para matar a hermanos nicaragüenses. Hugo Torres pasó la mayor parte de los 80 obligando a la fuerza a jóvenes a ir a una guerra que no querían. No querían la guerra. Sin embargo, por mantener el poder, asesinaron a literalmente decenas de miles de jóvenes. Algunos de ellos pertenecen los renovadores del sandinismo, que convirtieron a Nicaragua en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Sin embargo, hoy quieren ser los líderes de la oposición. ¿De qué palo? Vayan primero a pedirle perdón al de arriba y después pídenle perdón al pueblo. Solo Haití
es más pobre que Nicaragua, precisamente por las políticas de estos gobiernos. Vuelvo y repito, el liberalismo como una política tiene una base y es la libertad del individuo. Pero quienes aún con la evidencia en mano que no existe forma de anular, porque la historia no la puedes anular, la puedes esconder, pero no la puedes eliminar porque lo sucedido está. Esas personas intentan seguir engañando al pueblo, declarando, Ortega es el malo, pero el sandinismo es bueno. No hay tales. Enséñenme la plataforma sandinista real, no la inventada, no la desinformada, no la mentira y el engaño. Enséñenmela. Y yo les voy a enseñar la dogma del liberal y van a ver la diferencia. La historia no engaña a nadie. Por eso es importante el programa que acabo de tener con el doctor Belli. Es decirle al pueblo la verdad sin mentiras, ni bandos, ni decir lo que sucedió. Ustedes oyeron al doctor, vamos a llegar al momento del somocismo. Y este Somoza va a decir, como siempre se los he dicho, la verdad. No se equivoquen. Yo no voy a atacar a mi familia, pero voy a decir la verdad. Porque es la única forma que el pueblo va a respetar el legado de mis antepasados, con sus beneficios y sus errores. La historia no engaña a nadie, más bien esclarece el camino para el futuro. Volvamos a 1990 hasta el 2006. Ha quedado más que demostrado por medio de los procesos electorales que los nicaragüenses somos amantes de la libertad, que es sin duda alguna la base sólida y pura del liberalismo. El sandinismo jamás recibió más que 36% de los votos, incluyendo con las marrullas corruptas del Consejo Supremo Electoral. Es hoy el día y no conocemos el 8% de los votos escrutados en el 2006. Esa marrulla no se ve en ninguna parte del mundo, solo en Nicaragua. Eso simplemente lo hacen o lo hicieron para aumentar y engañar al pueblo, aumentar sus votos, siempre con los resultados a su favor. No hay tales. Los renovadores jamás pasaron del 6%. Y eso que iban con el feo, que era un hombre, o es un hombre muy talentoso, muy educado, pero de izquierda, con una visión torpe del sandinismo. Nunca pasaron del 6%, hoy no pasan del 2%. En sus mejores tiempos, mientras que las fuerzas liberales unidas, porque ahí la división fue por la corrupción de Arnoldo, pero si unidas, pasamos por arriba del 55% en el 2006. La cifra liberal hoy en día supera al 60%. Por eso es que Ortega y Murillo están desesperados por controlar el Estado de la manera que lo hacen. Porque no sacarían a un perro a la calle si vamos a unas elecciones libres. Miren, amigos nicaragüenses, estos desesperados por el poder, que es lo terrible, esta presidentitis, los solapados, y no quiero mencionar pues los solapados de Monteverde, después de haber sido claramente rechazados en los últimos 5 años, no quieren aceptar que su cercanía con sandinistas no arrepentidos, incluso permitiendo que criminales como Luis Carrión tomara el liderazgo de Monteverde, hoy salen en carrera diciendo que ahora ellos no van con Monteverde, que no quieren nada que ver con sandinistas.
Sin embargo, lo único que hicieron es esconderlo. Luis Carrión está atrás de ellos. Y esta muerte de Humberto Ortega es un golpe para esos sandinistas, porque él era el líder de ese grupo. No sacaba la cara, pero no hay duda que eso les va a doler. Criminales siempre fueron, dejando el liderazgo en manos de zánganos mentirosos. ¿Ustedes verdaderamente creen que Nicaragua puede ser liderada con un Chano García o un camaleón como Eliseíto Núñez? ¿Ustedes verdaderamente creen que Nicaragua se merece o puede ser liderado 6, 7 millones de nicaragüenses por personas como esas? Siguen cohabitando con sandinistas en Costa Rica. Son brothers. No tienen autoestima, dignidad. Para prueba un botón. Miren los ataques que hizo el chiquitín de Chanito García en mi contra. Y lo divertido es que me ataca a mí, sin conocerme. No tiene la menor idea quién soy yo, qué educación tuve, qué experiencia de vida he tenido. Pero me ataca, atacando a mi abuelo. Por resentimientos de su abuelo. Cuando él nunca existía, no había nacido. Durante la presidencia del doctor René Schick no existía Chano García. La presidencia de don Luis Somoza no existía. Y por supuesto la de mi abuelo, que quien él tanto ataca, no era ni un mal pensamiento. Eso es el líder que queremos en Nicaragua. Y Eliseo Núñez, que han dado el timbo al tambo, era arnoldista, después con Eduardo, después con los MRS. ¿Qué me dicen de eso? Esos camaleones a mí me atacan constantemente porque dirigí la campaña de diputados que encabezó Enrique Quiñones. Pero no tienen la honradez de decir que Eduardo Montealegre escogió a Enrique Quiñones exactamente como compañero de fórmula para la alcaldía de Managua. Lo único que se acuerda es que a la última hora, a la hora de los votos en el 2012, se le volteó a la democracia, se vendió y se afilió con los sandinistas. ¿Y qué se va a hacer? ¿Acaso yo controlo lo que hace ese? Yo, como todos, fuimos traicionados. Pero esa es cosa de él, no mía. A mí no me pueden tildar de nada que tenga que ver con el sandinismo. Aquí hay un liberal de cepa y un hombre consciente de que mis antepasados tanto bien hicieron como hicieron algunas cosas indebidas. Pero que el resultado neto fue un desarrollo nacional como nunca en la historia de Nicaragua. Por lo cual yo estoy muy orgulloso de decir, me llamo Somoza. Es importante. ¿Por qué yo soy el anticristo para todo esto por ser Somoza? Porque no me pueden poner el dedo de algo indebido. Pregúntenle al pueblo, ¿por qué no vamos, Chanito y Eliseo y todos ustedes en Monteverde? ¿Por qué no vamos a una encuesta pública a ver si ustedes son más populares que yo? ¿Por qué no le preguntamos a la gente que cuenta, el pueblo, si quieren a un Álvaro Somoza o un Chano García? O si quieren a un Luis Carrión o un Álvaro Somoza. ¿Por qué no le preguntamos? Vamos a hablar como nicaragüenses, pues. Porque les hace así. Le tienen horror. Horror. Por eso es que no lo hacen. No le quieren preguntar al que, el único que tiene el derecho de decir, que se llama el pueblo nicaragüense.
no volvamos a caer en la trampa que todos fuimos testigos. El fracaso que hemos tenido desde 1990 con la hipocresía de Toño Lacayo de querer convivir con el sandinismo, traicionó a los contras, los héroes que dieron sus vidas por obligar al sandinismo a dar elecciones. Los traicionaron, permitieron que los desarmaran y que descabezaran asesinando a los líderes, más de 500 de ellos, para que no tuvieran dirección. Por no haber limpiado nuestra nación, aun cuando fueron forzados por la presión de la gloriosa resistencia nicaragüense, no se hizo justicia, sino todo lo contrario. Les dieron una amnistía y se les premió con la piñata. Yo me acuerdo haber ido donde don Enrique en 2001 a contribuir para su campaña. ¿Y saben lo que me dijo? Acordate que aquí se acordó que lo robado, robado está. ¿Qué les parece? Se les mantuvo la Fuerza Armada de la Policía y el Ejército. Y por eso no podemos avanzar nosotros, porque ya mataron a miles. Me da risa. Ustedes saben, no sé si leyeron, que Laureano Ortega dijo que cada sanción es una medalla de honor para ellos. Ese degeneradito, porque es un degeneradito, mocoso que no le costó nada. Lo que sos se lo robó tu padre. Y vos has sido partícipe, has estado ahí, mientras que tu madre y tu padre asesinaron al pueblo nicaragüense. ¡Mocoso! ¿Cómo te atreves a referirte que las sanciones para traer a Nicaragua de vuelta a la civilización es una medalla de honor? ¿Y qué son las muertes que tus padres hicieron? ¿Qué son esas? ¿Medallas también? Se lo vuelvo a repetir. La única y verdadera unidad es entre nicaragüenses afines de su filosofía política. En mi caso personal, en el caso de la Alianza por la Libertad de Nicaragua, en el caso de los miembros amigos míos de la vocería en unidad de oposición, esa unidad es únicamente y exclusivamente entre liberales. No hay otra. Sin embargo, bajo ningún punto objetamos que otras filosofías políticas se unan entre sí. Los conservadores, los socialcristianos, los comunistas, los que quieran, pero no con los liberales. La verdadera intención de estos mentirosos sandinistas solapados y renovadores en Monteverde es querer montarse en nuestros hombros, en nuestros esfuerzos, engañándonos que son amantes de la democracia y que el problema son los Ortega Murillo. Y a punta de personalidades sin respaldo de las bases, unirse con otros, como la organización del Padre Benito, aliado con exmiembros de la seguridad del Estado, como Irving Lario. Esas son las unidades de ellos. El pueblo está más que claro hoy en día. Jamás nos vamos a unir con sandinistas, porque ese fue el daño, esa fue la causa del desastre que desperdiciamos con el triunfo en 1990. Jamás nos volvemos a unir con el concepto de convivir. Convivamos. Yo voy a la iglesia católica, ahí van los bautistas al culto, aquí van los musulmanes, allá van los judíos, cada uno en su línea, en su creencia.
Cuando salimos al mercado nos vemos, nos saludamos, tenemos cenas, vamos a restaurantes, vamos a la playa juntos. Pero no me obligues a vivir con tu culto. Yo tengo el mío, vos tenés el tuyo. Y que el pueblo vote por cuál de ellos quieren. ¿Quieren a los liberales? ¿Quieren a los conservadores? ¿Quieren a los renovadores? Yo respeto. Si ganan los renovadores, yo me voy de Nicaragua. ¿Por qué? Porque no quiero vivir bajo ese régimen oprobioso. Pero si ganan los liberales, yo les apuesto que la mayor parte de los nicaragüenses vuelven a su patria. Por lo menos a tener un pie de terre, un piececito donde ellos nacieron. Para cerrar, no nos olvidemos del cristianismo. Acabamos de escuchar una charla muy interesante de lo que fue la corona española promoviendo el cristianismo en Mesoamérica. Todas las religiones practican disciplinas de sus creencias. Sin embargo, no nos olvidemos que cada grupo religioso tiene su hogar, como les acabo de mencionar. Los católicos aquí, los bautistas allá, los judíos por aquí. Pero todos podemos vivir en paz cristiana juntos, pero no revueltos. Ahí está la diferencia. Vivamos juntos, pero no revueltos. Esa filosofía es sana, porque revueltos, ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los peores? Los que tienen la arma, los que ya le hicieron daño a Nicaragua, los que ya destruyeron a nuestra bella nación. Antes de despedirnos, les quisiera enseñar una fotografía interesante que encontré por ahí. Le voy a pedir a mi director, si fuera tan gentil, de ponerla en pantalla. Esta fotografía inicial es de mi abuelo Anastasio Somoza García con el general y pariente de él, el general José María Moncada. Esa foto tuvo que haber sido, la del viejo Tacho, esa tuvo que haber sido en los años 29, por ahí, 30, no me acuerdo, pero obviamente yo no vivía, pero ahí está la llegada de la paz a Nicaragua, que se firmó en el Espino Negro. La siguiente fotografía resulta que es mi padre, el ingeniero Luis Somoza de Baile, de presidente, con el hijo del general José María Moncada, en la Casa Presidencial de Nicaragua. Y la siguiente foto que vamos a ver, estoy yo con el nieto de el presidente general José María Moncada, Roberto Moncada, con quien nos tomamos esa foto en el evento que tuvo la Alianza por la Libertad de Nicaragua en Pasadena Norte, en California, hace un par de años. Lo interesante de estas tres fotos es que dos familias de cepa liberal han mantenido la unidad. No nos veíamos, Roberto y yo, ni nos conocíamos desde el pedagógico. No traje esa foto, pero Roberto tuvo la gentileza de mandármela, donde de niños estábamos en el pedagógico y nos tomaron la foto de la clase y ahí estamos los dos. Niños de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Y ahora, 70 años o por ahí después, nos estamos todavía viendo las caras como liberales. Ese es el futuro. Unir las creencias filosóficas. Señor, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos. Les pido que sigamos en este camino buscando la paz, pero la unidad entre personas afines de filosofía. Que Dios bendiga a Nicaragua. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos.
Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.